dentro de 3 años se cumplirá concretamente 203 años de su nacimiento, que se cumple el 20 de agosto próximo. Este torero, Andrés Gaviño y Rueda, hizo su carrera en México, pasando previamente por Uruguay, Venezuela y La Habana. Vivió hasta los 75 años cuando fue coroneado por un toro en la plaza de Texcoco y, curiosamente, este hombre de gran raigambre española y puertorrealeña, llevando los cánones del toreo español a México en aquella fecha, fue coroneado por un toro a los 75 años, como he dicho, en la plaza de Texcoco, y tiene, curiosamente, en su historiografía un detalle verdaderamente curioso, y es que le salió un contrato en el estado de Sinaloa y en el traslado en diligencia fue asaltado por una banda de comanches que le mató la mitad de la cuadrilla. También tenemos que hacer referencia a un alcalde de puertorrealeño, Antonio Capriles Osuna, que fue alcalde de Puerto Real en 3 periodos diferentes, en un periodo verdaderamente convulso de la historia de España como fue el siglo XIX. Y pese a la inestabilidad política y las deficiencias económicas, este hombre hizo una labor en Puerto Real verdaderamente encomiable y verdaderamente digna de tener en cuenta. Creo que ha sido, si no el mejor, prácticamente uno de los mejores alcaldes de la historia de Puerto Real. A él se le debe los Jardines del Porvenir, a él se le debe el tren de vía estrecha que llegaba de Puerto Real a Matagorda y al Trocadero, a él se le debe el cementerio de San Roque y otras muchas más cosas que hizo por Puerto Real y que hizo un Puerto Real del siglo XIX verdaderamente interesante. Luego nos encontramos también con un filólogo, Manuel Rodríguez Nava, nacido también en Puerto Real, que curiosamente doctores en filología me han pedido que dónde he encontrado a este caballero, porque ellos, siendo doctores en filología, no lo conocían. Curiosamente, cuando le dije dónde había encontrado su nombre, se quedaron aún más sorprendidos, pues lo encuentro en un libro de Historia de América de una catedrática de la Universidad de Zaragoza. Ahí encontré su nombre y a partir de ahí empezó la investigación. Manuel Rodríguez Nava, en aquella fecha, traducía en 7 idiomas. Llegó a elaborar 7 diccionarios de la lengua española y además escribió 200 libros de temas variadísimos, con lo cual tiene un nivel intelectual y humanístico verdaderamente importante. Este hombre fue, además, el creador del Centro Filológico Matritense y su condición de krausista le supuso un verdadero fiasco en su optación a la cátedra de metafísica de la Universidad de La Habana. También nos encontramos con otro personaje puertorrealeño, nacido en la calle Ancha, Francisco Barca del Corral. Seguramente ustedes recordarán que la actual plaza llamada Plaza Infante, anteriormente se llamaba Sebastián Barca. Sebastián Barca era hermano de Francisco, que fue alcalde de Puerto Real. Pero su hermano Francisco, después de estudiar Derecho y Jurisprudencia en Sevilla, hace una carrera política verdaderamente interesante y termina siendo nombrado por Alfonso XII ministro plenipotenciario del Reino de España ante el gobierno de los Estados Unidos. En uno de sus múltiples viajes a Nueva York, donde se alojaba en el Hotel Abermail, su vida empezó a tener un halo de misterio, puesto que en la noche del 28 al 29 de julio de 1868 se suicidó dándose un tiro en la sien. También nos encontramos con la historiografía española, puertorrealeña, no da mucho juego respecto a las mujeres, porque hay que tener en cuenta también la fecha en la que se desarrolla este libro. Pero afortunadamente en la introducción del libro he conseguido plasmar las gestiones de algunas señoras de Puerto Real que han hecho gestiones verdaderamente encomiables y que en aquellos tiempos se le agradeció incluso por la medalla a la beneficencia.
Pero de todas ellas he destacado a dos personas, a dos señoras, una que no es nacida en Puerto Real, nacida en Moriles, Francisca de Paula Contreras Márquez, que recientemente ha sido nombrada con toda clase de merecimiento hija adoptiva de Puerto Real, dada su trascendencia en la literatura y dada su trascendencia en la cultura puertorrealeña, y que ha tenido, como he dicho, verdadera importancia dentro de la cultura puertorrealeña, no solamente por su obra literaria, sino por su gestión en la cultura. Y además nos encontramos con una puertorrealeña verdaderamente interesante, y creo que puede suponer un factor de sorpresa para cualquiera que lea el libro. Y se trata de María de los Ángeles, San Juan y Garbey. Esta señora nos muestra que el negocio de los Garbey, el potente negocio de los Garbey vitivinícola, como todos sabemos, afincado actualmente en Jerez, tiene su cuna en Puerto Real. Pues el primer Garbey que viene de Irlanda a Cádiz, no para los negocios vitivinícolas, que en aquella fecha eran los que verdaderamente tenía preponderancia en esta zona, sino que venía a la compra de ovejas merinas para cruzarlas con las de su padre en los prados de Irlanda. Pues resulta que este barco, a la entrada de la bahía de Cádiz, con un temporal en barranca, hundiéndose, pero William Garbey Power es salvado por un capitán de la Armada Española llamado Rafael Gómez de Puerto Real. No solamente lo salva, sino que además lo trae a su casa para que se reponga de estas circunstancias. Y nos encontramos lo que tantas veces ocurre en la vida, y es que Rafael Gómez era el padre de dos preciosas mujeres, dos hijas guapísimas, y William Garbey Powell termina casándose con Sebastiana Gómez Jiménez, con lo cual se afinca en esta zona y, aun no conociendo los negocios del vino, se inician en los mismos, trasladándose primero a San Lucas y posteriormente a Jerez de la Frontera. Pero la vida sigue y su hijo Patricio tiene 11 hijos, se casa con una señora de la alta burguesía de Jerez, de ascendencia francesa, y tienen 11 hijos, de los cuales mueren 4 y quedan 4 mujeres y 3 varones. Los varones se encargan del negocio de los vinos y las mujeres se casan todas con marqueses. Y una de ellas, María del Rosario, se casa con un general carlista afincado en Puerto Real, Irigoyen, San Juan Irigoyen, Ramón María San Juan Irigoyen, ya digo, general carlista. ¿Y dónde se conocen esta señora de Jerez y este señor de Puerto Real? Pues que pasaban sus temporadas de otoño en Puerto Real. Es decir, que en el siglo XIX la alta burguesía y parte de la nobleza de la zona pasaban sus temporadas de otoño en Puerto Real. Ellos se casan y se afincan en Puerto Real, concretamente en la calle San Roque número 92. Y para aquellos que estén expectantes con las curiosidades, puedo decirles que este matrimonio en aquella fecha ya eran propietarios de un bar en la calle Soledad llamado La Golondrina. Y además también era propietario de una finca, de una fábrica de licores en la calle San José llamada La Confianza. Pero no queda la cosa así, sino que este matrimonio tiene 2 hijas, y una de ellas es María de los Ángeles San Juan y Garbey, que por cosas del destino los varones terminan solteros y pasa el negocio a la hija de este general carlista y de esta señora de Jerez, llamada de apellido Garbey San Juan. Bien, pero la cosa no queda ahí, porque el general carlista, Ramón María Irigoyen San Juan, era hijo de un capitán general de Extremadura, ministro de la guerra con Fernando VII. Y este caballero tuvo 2 hijos y una hija. Y la hija casa con un abogado de los pleitos del Estado, también viviendo en Puerto Real, que se llamaba Lerdo de Tejada, que fue además alcalde de Puerto Real. Y de este matrimonio, de su hija,
nace curiosamente Manuel Lerdo de Tejada y San Juan, que termina siendo un músico excelente, que termina siendo organista de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, que también está biografiado en el libro. Por supuesto, he dejado prácticamente para el último a Juan José Saldívar Ortega, que contamos con su presencia aquí. Muchas gracias, Juan, por haber venido a este acto, y que me he llevado con él una sorpresa extraordinaria, porque yo no lo conocía, pero me llega a las manos un libro sobre el torero Bernardo Gaviño Rueda, y veo que está escrito por un señor que se llama Juan José Saldívar Ortega, pero solamente la primera parte. Y en busca de la segunda me pongo a buscar el apellido Saldívar por la zona, hasta que, de una manera casual, contactando con la bibliotecaria del puerto de Santa María, me dice que este señor vive en el puerto y que me da el teléfono, contacto con él y le pregunto por su libro. Ha tenido el detalle enorme de imprimir de la segunda parte, que no está imprimido ese libro, un solo volumen que me lo ha regalado, por lo cual creo que es un caso excepcional que yo te agradezco enormemente, Juan. Pero él me facilita parte de la documentación que necesito para escribir a Bernardo Gaviño y Rueda, pero cuando empezamos a contactar y a hablar, me encuentro con la tremenda sorpresa de que Juan José Saldívar Ortega, nacido en Puerto Real y que vivía en la calle Sagasta, justo en la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Jesús, es un hombre, es un licenciado, es un doctor en veterinaria, cuyo currículum alcanza nada más y nada menos que un volumen de 101 páginas. Desde luego esto es una cosa, a mi parecer, desmesurada, es una cosa extraordinaria, pero con una particularidad, y es que todo lo que dice en el libro del currículum está avalado documentalmente. En el mundo de los toros siempre se ha hablado del cocido. Creo que en poco tiempo habrá que hablar de Juan José Saldívar Ortega, y ahora diré por qué. Juan José pasa parte de su vida en México porque el torero mexicano Joselito Huerta, cuando toma la alternativa en la plaza de Sevilla, le ofrece la posibilidad de ir a trabajar a México para crearle una ganadería. Juan se traslada a México, pero termina siendo profesor en distintas universidades de México y la de San José en California. Juan José, conferenciante, ha dado más de 500 conferencias, ha escrito 200 libros y, curiosamente, el otro día me dice que tiene escritos sobre los toros 31.000 folios. Me quiere involucrar en esta obra, algo tendremos que hacer, lógicamente, porque este trabajo no se puede quedar oculto, tiene que salir. Y, desde luego, sería conveniente que, aprovechando la presencia del señor alcalde y de Juan José, habría que hacer alguna gestión para que esta enorme documentación que tiene Juan, porque Juan escribió un libro de un torero en 24 horas. No necesita más, dada la extensa documentación que posee en su casa. Ha escrito además 200 libros y es un hombre cultísimo y un hombre de una perseverancia sin límite. Enhorabuena, Juan José. Enhorabuena, porque creo que tu trayectoria lo merece y estoy seguro que algún día podremos contar con esa extensísima documentación que tú tienes en tu casa en los archivos de Puerto Real. Quiero finalizar mi intervención haciendo la siguiente reflexión. Hace años me encontraba en Kenia, concretamente en Mombasa, su capital, y acudí a ver una película de cine. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando terminaba la película? Todo el mundo se levanta y con la mano en el corazón cantaron el himno de Kenia. Al día siguiente tuve la posibilidad de contactar con una autoridad de la ciudad y le pregunté a qué se debía aquello. Me dijo que Kenia era un país que recibía muchísima inmigración, cosa que para mí también fue una sorpresa, pensando que estos países no era así. Incluso me dijeron que recibían inmigración de tribus enteras del entorno. Y habían notado que estas personas que emigraban a Kenia
no se integraban del todo en la vida del país. Con lo cual el gobierno pensó en llevar a cabo una política de nacionalización interna para que toda esta gente se integrase lo antes posible, teniendo en cuenta que ellos habían elegido esa tierra, que sería la tierra de sus hijos, de sus nietos, y por lo tanto tenían que darse cuenta que había que querer y amar a su nueva tierra que ellos no habían elegido de mutuo propio. Pocos años más tarde encontré la misma circunstancia, pero esta vez en Brasil. La primera vez que estuve en Brasil, que fue durante 11 días, no conseguí hablar con un brasileño puro. Todos sabemos que Brasil es un país multirracial donde hay una amalgama etnológica importantísima. Allí todo es un irlandés casado con una italiana, un español casado con una francesa, un brasileño casado con una portuguesa, y eso es así. Y ocurría lo mismo. Y el país y el gobierno de Brasil había pensado en prácticamente lo mismo que el gobierno keniano, en hacer una campaña para que aquella gente que emigraban a Brasil se diesen cuenta que aquella era su tierra, que era su país, y que consecuentemente tenían que hacer todo lo posible por la prosperidad del país, que sería como la prosperidad de ellos mismos. Salvando la distancia, Puerto Real es una ciudad que cuenta hoy aproximadamente con más de 42.000 habitantes en saldo. Y esto es consecuencia, primero, de una emigración, primeramente de la campiña y posteriormente de la ciudad de Cádiz. Y aunque al final todo el mundo se integra, es conveniente que esta integración sea lo más rápida posible. Y que todos los que vivimos en Puerto Real, tanto los puertorrealeños de nacimiento como los puertorrealeños de adopción, debe tener en cuenta que deben de ser muy cuidadosos respecto a todas las determinaciones que se tomen sobre nuestra ciudad, porque todo lo que hagamos de bueno por ella es como decir que lo hacemos de bueno por nosotros mismos. Con lo cual tenemos todos, los de aquí y los que han venido de fuera, aprender a querer a Puerto Real, amar a Puerto Real, saber que esta es nuestra ciudad, que tenemos que hacer por ella todo lo posible, porque haciendo por ella todo lo posible, hacemos todo lo posible por nosotros mismos. Y por supuesto, repito, por supuesto, tenemos todos que sentirnos orgullosos de ser puertorriqueños. Muchas gracias.